La historia de Can Yaman siempre había sido un relato de éxito, belleza y ambición. Durante más de una década, el actor turco simbolizó el sueño perfecto. El hombre que conquistaba la televisión internacional. El galán irresistible cuya presencia encendía audiencias desde Estambul hasta Madrid, desde Roma hasta Buenos Aires. Pero detrás de esa imagen impecable, cuidadosamente construida a través de campañas publicitarias, entrevistas y apariciones públicas estudiadas al milímetro, se escondía un ser humano profundamente vulnerable. En 2025, mientras sus seguidores celebraban el lanzamiento de un nuevo proyecto cinematográfico, la vida personal del actor entraba discretamente en una espiral oscura, silenciosa e implacable. Y, como suele ocurrir en las tragedias que nadie ve venir, el golpe final no vino del trabajo, ni de la fama, ni de la presión mediática, sino del lugar más doloroso de todos: el amor. Durante meses, Can Yaman había aparecido en las portadas de revistas junto a la mujer que él consideraba el centro de su mundo. Para protegerla del escrutinio público, esa lupa perversa que transforma cualquier gesto en un escándalo y cualquier silencio en un delito, había decidido no revelar demasiados detalles. Las redes sociales hablaban de una relación estable, intensa, apasionada, pero la verdad era mucho más compleja. Mientras él hacía esfuerzos por equilibrar su carrera internacional con su vida privada, ella empezaba a mostrar señales de distanciamiento. Pequeñas cosas al principio. Mensajes sin responder. Excusas vagas sobre reuniones de trabajo. Un teléfono siempre en silencio. Can, acostumbrado a controlar su entorno, a leer el lenguaje corporal en cada rodaje, a detectar tensiones mínimas en los platós, decidió ignorar esas señales. Creía en ella, creía ya en su lealtad, y sobre todo creía en el amor que compartían. Pero la traición, cuando llega, nunca toca suavemente. No se anuncia con delicadeza. Golpea, atraviesa, destruye. Y así fue como una noche cualquiera. Después de un día extenuante de grabaciones, Can Yaman encontró la primera grieta, un mensaje entrante que ella había olvidado borrar. Un nombre masculino desconocido, una frase demasiado íntima, un tono demasiado familiar. Al principio pensó que era un malentendido, pero el instinto, ese que le había salvado tantas veces en un mundo lleno de intereses y trampas, le susurró que algo estaba terriblemente mal. La confianza comenzó a resquebrajarse. Can no era un hombre celoso por naturaleza, pero sí era un hombre que exigía sinceridad. Con su pareja intentó dialogar varias veces, pero cada vez que ella hablaba, algo en su mirada lo inquietaba. Él conocía la mentira. La había visto en la industria, en contratos, en negociaciones, en discursos preparados. Sabía reconocer cuando alguien decía palabras sin alma, y ahora esas palabras venían de la persona que amaba. El proceso de descubrir una traición nunca es lineal. Es un rompecabezas de pequeñas piezas que van encajando hasta revelar una imagen devastadora. Yaman comenzó a notar ausencias prolongadas, reuniones repentinas que coincidían con fines de semana en los que él viajaba para grabar. Su equipo trató de advertirle discretamente. Algunos miembros del staff, que lo acompañaban constantemente en rodajes y giras, detectaron comportamientos extraños. Pero él, cegado por el amor, prefería no escuchar. Hasta que un día, la verdad dejó de ser un susurro y se convirtió en un golpe directo. Su pareja había sido vista entrando repetidamente en el mismo apartamento de un hombre que no pertenecía a su círculo social, ni artístico, ni laboral. Un desconocido para él, pero no para ella. Las cámaras de seguridad del edificio, que Can descubrió luego gracias a un conocido de confianza, mostraban imágenes nítidas de ambos entrando juntos, siempre en horarios discretos, siempre en silencio, como si la clandestinidad fuese parte natural de su rutina. Cuando vio las imágenes, Yaman no gritó, no rompió nada, no buscó venganza. Simplemente se quedó sentado, inmóvil, con el corazón paralizado. Lo único que había amado en los últimos años, aquello por lo que había sacrificado horas de sueño, descanso
y estabilidad, se había derrumbado en cuestión de segundos. Era una herida profunda, casi metafísica. No era solo la pérdida de una relación, era la pérdida de la ilusión que sostenía su mundo interior. Lo primero que experimentó fue incredulidad. La mente humana siempre se resiste a aceptar la destrucción de algo que considera vital. Se preguntó una y otra vez por qué. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué parte de la historia que vivieron juntos había sido real y qué parte había sido una ficción cuidadosamente interpretada? Después llegó la rabia, intensa, silenciosa, fría. No una rabia destructiva, sino una que perfora por dentro, que consume lentamente. Pero lo más doloroso no fueron las imágenes, sino la confirmación final. Un mensaje accidental que ella envió a Khan, creyendo que lo enviaba al otro hombre. Un texto breve, brutal, imposible de reinterpretar. En ese instante todo terminó. No había explicación posible, no había disculpa que pudiera reconstruir lo que había sido reducido a escombros. Durante los días siguientes, Yaman se encerró en su apartamento de Estambul. Canceló entrevistas, pospuso compromisos, evitó a los amigos más cercanos. Su silencio llamó la atención de los medios, que de inmediato comenzaron a especular. Algunos hablaban de agotamiento, otros sugerían conflictos en la producción de su serie. Nadie imaginaba la tormenta emocional que estaba atravesando. La traición para una figura pública no es solo un dolor íntimo, es un riesgo profesional. Cualquier signo de vulnerabilidad puede ser interpretado como debilidad, y cualquier debilidad puede costar un contrato millonario. Khan lo sabía mejor que nadie. Por eso decidió ocultarlo todo. Pero el cuerpo humano no es un cofre hermético. Lo que se siente, tarde o temprano, se manifiesta. Y así comenzó el declive emocional que muy pocos supieron ver. Los que lo rodeaban notaron el cambio. Noches sin dormir, miradas perdidas, una tensión permanente en los hombros. Incluso en el set de grabación, donde solía brillar con carisma y profesionalismo, parecía ausente. Repetía diálogos sin intención, como si su mente estuviera atrapada en otra dimensión. Para comprender la magnitud del impacto, es necesario recordar que para Yaman, el amor nunca había sido algo superficial. Contrario a la imagen de galán que proyectaba, en su vida privada era un hombre que buscaba estabilidad, fidelidad y un vínculo profundo. Su infancia, marcada por la separación de sus padres, lo había convertido en alguien muy sensible al abandono. Y ahora, cuando creyó haber encontrado un refugio emocional, ese refugio se había convertido en un campo de ruinas. Lo más trágico fue descubrir que la relación paralela no era un accidente, ni un error impulsivo, sino algo sostenido en el tiempo. Un engaño fríamente organizado, oculto detrás de excusas cuidadosamente diseñadas. A medida que la verdad se revelaba, Khan comenzó a cuestionarlo todo, sus decisiones, sus prioridades, su capacidad de confiar. Y allí empezó su caída más profunda. El público lo veía como un héroe invencible. Pero los héroes también sangran. Yaman comenzó a perder peso rápidamente. Evitaba comer, dormía apenas unas horas por noche. Su voz cambió. Su forma de caminar se volvió lenta, pesada. La depresión que intentaba ocultar empezó a corroerlo desde adentro. La tristeza se convirtió en su compañera silenciosa. En medio de esta crisis, intentó hablar con su familia. Su madre, siempre su mayor sostén, trató de consolarlo, pero él ya no quería escuchar palabras de aliento. Para él, el dolor era demasiado profundo y demasiado reciente. Algunos amigos intentaron sacarlo de su aislamiento, invitándolo a salir, proponiéndole viajes cortos para despejar la mente. Pero él rechazaba cada propuesta con una cortesía mecánica. Durante semanas, el actor vivió como una sombra. Y sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Cuando la historia con su pareja ya había terminado en su mente, Khan recibió otra noticia que lo devastó por completo. Los medios, que siempre buscan drama donde no lo hay, empezaron a difundir rumores sobre supuestas infidelidades por parte de él. Era una ironía cruel.
Mientras él se desmoronaba en silencio por la traición real que había sufrido, el mundo exterior empezaba a construir una narrativa totalmente opuesta. La víctima convertida en culpable. La historia deformada para atraer clics, visitas y polémica. Fue entonces cuando el derrumbe emocional se transformó en derrumbe público. Los fans, confundidos por informaciones contradictorias, comenzaron a cuestionar sus comportamientos recientes. Algunos lo defendían, otros lo criticaban. Yaman, exhausto y herido, no tenía fuerzas para aclarar nada. Cada comentario negativo se convertía en una nueva puñalada. Su salud mental empezó a deteriorarse rápidamente. Los médicos que lo atendieron días después describieron un cuadro de agotamiento emocional extremo. El Can Yaman seguro, fuerte, magnético, capaz de dominar un set con solo una mirada, había desaparecido temporalmente. Lo que quedaba era un hombre roto, tratando desesperadamente de reconstruir los fragmentos de su vida. El amor lo había elevado a lo más alto, pero también lo había arrojado a su abismo más profundo. Y ese abismo estaba a punto de oscurecerse todavía más. Después del descubrimiento devastador que marcó el final de su relación, Can Yaman inició un descenso silencioso pero implacable hacia uno de los periodos más oscuros de su vida. La traición amorosa había sido el primer golpe, brutal y repentino. Pero lo que vino después fue aún más corrosivo. La lenta dilución de su identidad, la pérdida progresiva del control emocional y la sensación de que su mundo entero se estaba derritiendo entre los dedos sin que pudiera detenerlo. Aquella persona fuerte, disciplinada y carismática que los fans idolatraban, comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un hombre quebrado, desconectado de sí mismo. A diferencia de otros escándalos o crisis en la vida de un artista, esta situación no tenía un enemigo visible, ni un conflicto profesional, ni un error público. El enemigo era interno. Y esa batalla, la más difícil, la más íntima, la más devastadora, era la que Can estaba condenado a enfrentar en soledad. El dolor emocional, cuando no encuentra salida, comienza a colonizar cada aspecto de la existencia. El sueño, el apetito, la energía, la percepción de uno mismo. Eso fue precisamente lo que le ocurrió durante las semanas posteriores a la ruptura. En cuestión de días, el actor comenzó a experimentar síntomas que nunca antes había sentido. Palpitaciones repentinas, ansiedad nocturna, temblores ligeros, pérdida de peso, dificultad para concentrarse. Su círculo cercano notó de inmediato el cambio, pero Yaman insistía en que solo era cansancio debido al ritmo de rodaje. No quería admitir lo que realmente estaba sucediendo, que estaba entrando en un estado de depresión profunda. Su departamento en Estambul, que siempre había sido un lugar de paz para él, se convirtió en un cuarto oscuro emocional. Las cortinas permanecían cerradas, el teléfono sonaba sin respuesta. Los platos se acumulaban sin que él lo notara. Pasaba horas sentado en el mismo sofá, mirando un punto fijo, con la mente atrapada en un bucle interminable de pensamientos dolorosos. La traición de su pareja no solo había destruido la relación, había socavado su autoestima, su confianza y su capacidad para imaginar un futuro cercano. La prensa, sin saber nada de la verdadera situación, continuó alimentando rumores. Algunos titulares insinuaban conflictos laborales, otros hablaban de supuestos problemas de carácter. Los programas de espectáculos especulaban sobre peleas internas en los rodajes. Pero la realidad era mucho más compleja. Detrás del silencio mediático, Can estaba librando una guerra invisible contra sí mismo. Los primeros en preocuparse seriamente fueron los miembros de su equipo. Una asistente personal notó que el actor no se alimentaba adecuadamente. Un amigo cercano comentó que su voz sonaba apagada, sin vida. Su entrenador físico, que lo acompañaba desde hacía años, le preguntó por qué había dejado de asistir a las sesiones. «No tengo energía», respondió él con un hilo de voz. Y esa frase, tan simple, revelaba una verdad devastadora. Can ya no encontraba sentido en sus rutinas, en su trabajo, ni siquiera en su propia existencia.
Para comprender la gravedad del deterioro emocional que experimentó, hay que entender la estructura psicológica que había mantenido en pie al actor durante toda su carrera. Yaman era un perfeccionista. Vivía con una disciplina casi militar. Tenía un sentido del deber, una ética profesional y un nivel de exigencia que rozaba lo obsesivo. Su estabilidad emocional dependía en gran medida del control. Control de su rutina, su cuerpo, su agenda y, sobre todo, de sus vínculos afectivos. La traición había desmantelado esa estructura. Había roto la base sobre la cual construía su seguridad. El dolor no venía solo del engaño físico, sino de la sensación de haber sido sustituido, ignorado, ridiculizado en la intimidad de una relación que él creía sagrada. Ese tipo de herida, cuando se combina con un ritmo de vida agotador y la presión constante de los reflectores, se convierte rápidamente en un detonante de crisis emocional. Durante esas semanas, Yaman empezó a experimentar ataques de pánico. El primero ocurrió de madrugada. Se despertó con el corazón acelerado, una sensación de opresión en el pecho y la convicción aterradora de que iba a morir. Llamó a un médico de urgencia. Después de un examen físico, el diagnóstico inicial fue claro: agotamiento extremo. Pero Khan sabía que no era solo eso. Había algo más profundo que lo estaba destruyendo desde dentro. Pese a la oscuridad en la que estaba sumido, todavía tenía compromisos laborales que cumplir. Asistió hacia algunas grabaciones porque su contrato lo obligaba. Pero no era el mismo. Sus compañeros de rodaje lo describieron como irreconocible. Caminaba encorvado, hablaba poco, evitaba las conversaciones triviales y parecía ausente incluso cuando estaba frente a la cámara. En las pausas, se encerraba en su camerino y permanecía allí en silencio. Algunos días no pronunciaba más de 20 palabras. En un intento desesperado por recuperar la estabilidad, su representante le sugirió tomarse un descanso, un viaje, una desconexión. Pero Khan no quería moverse, no quería enfrentarse al mundo exterior, no quería ver aeropuertos, hoteles, estudios, fans, flashes. Temía romperse aún más. Temía que fuera demasiado evidente que ya no era el hombre que todos admiraban. Mientras tanto, la sombra del hombre que había destruido su relación empezaba a crecer en su mente como un símbolo de todo lo que había perdido. No lo conocía. No sabía casi nada de él, pero lo imaginaba constantemente. Su rostro, su voz, su relación clandestina con la mujer que él había amado. Esta obsesión mental aumentó su tormento. No era celos, era humillación profunda. Una herida narcotizante que le recordaba día tras día que había sido traicionado de la manera más cruel. A nivel físico, el deterioro se volvió evidente. Perdió más de 8 kilos en menos de un mes. Su rostro, siempre firme, masculino, impecable, se volvió más delgado, con ojeras marcadas y una expresión de tristeza permanente. Sus seguidores comenzaron a notarlo en sus escasas apariciones públicas y en las pocas fotos filtradas por el personal de producción. Algunos fans expresaron preocupación. Otros creyeron que el cambio físico formaba parte de un nuevo personaje. La verdad era mucho más dolorosa. Era el resultado directo del sufrimiento emocional. El círculo más cercano del actor comenzó a considerar la posibilidad de intervención profesional. Un psicólogo de confianza de la familia le ofreció ayuda, pero Khan rechazó las primeras propuestas. Él, acostumbrado a ser fuerte, no permitía que nadie lo viera vulnerable. Y sin embargo, por dentro se desmoronaba. La presión acumulada finalmente explotó una noche. Tras horas de insomnio y ansiedad, Khan sintió que no podía seguir. Abandonó su departamento, caminó sin rumbo durante horas por las calles de Estambul y terminó sentado frente al Bósforo, mirando el agua negra, inmensa y silenciosa. Allí, solo, en esa oscuridad profunda, admitió por primera vez que ya no tenía fuerzas, que la traición lo había quebrado, que su carrera, su vida, su identidad estaban en riesgo de derrumbarse para siempre. Ese fue el punto de quiebre.
Después de esa noche, su madre insistió con más firmeza en que buscara ayuda profesional. Él, exhausto, finalmente aceptó. Comenzó un proceso terapéutico discreto, lejos de los medios. El psicólogo le explicó que lo que estaba viviendo no era simplemente tristeza. Era un duelo afectivo combinado con un estrés emocional agudo, agravado por el aislamiento voluntario y la presión pública. Has confundido tu valor personal con tu capacidad de ser amado, le dijo el terapeuta en una de las primeras sesiones. Esa frase lo golpeó como un ladrillo. Poco a poco, el actor empezó a entender que la relación no solo había terminado, sino que había sido tóxica mucho antes de la traición final. Recordó manipulaciones sutiles, silencios estratégicos, cambios repentinos en el comportamiento de ella. Señales que ignoró porque estaba enamorado. Señales que, vistas desde la distancia, revelaban una relación deteriorada, desigual, emocionalmente desgastante. La recuperación, sin embargo, no fue inmediata. Durante las semanas siguientes, Khan alternó momentos de lucidez con recaídas profundas. Algunos días lograba salir de casa y caminar un poco. Otros días, se quedaba encerrado, incapaz de levantarse de la cama. El proceso era lento, doloroso y lleno de altibajos. La prensa seguía sin conocer la verdad. Pero el silencio del actor comenzó a levantar sospechas en los medios turcos e internacionales. Programas de televisión empezaron a cuestionar su estabilidad emocional, algunos incluso insinuando el consumo de sustancias, algo totalmente falso. Yaman, consciente de que cualquier declaración pública podía empeorar la situación, decidió seguir guardando silencio. El problema era que ese silencio también alimentaba su angustia. Durante ese periodo recibió mensajes de apoyo de colegas, amigos y admiradores. Algunos de estos mensajes lo hicieron llorar. Le recordaron que aún había luz afuera, aunque él no pudiera verla. Le recordaron que no estaba solo, aunque se sintiera completamente aislado. Pese a la oscuridad en la que estaba sumido, todavía tenía compromisos laborales que cumplir. Asistió a algunas grabaciones porque su contrato lo obligaba, pero no era el mismo. Sus compañeros de rodaje lo describieron como irreconocible. Caminaba encorvado, hablaba poco, evitaba las conversaciones triviales y parecía ausente incluso cuando estaba frente a la cámara. En las pausas, se encerraba en su camerino y permanecía allí en silencio. Algunos días no pronunciaba más de 20 palabras. En un intento desesperado por recuperar la estabilidad, su representante le sugirió tomarse un descanso, un viaje, una desconexión. Pero Khan no quería moverse. No quería enfrentarse al mundo exterior. No quería ver aeropuertos, hoteles, estudios, fans, flashes. Temía romperse aún más. Temía que fuera demasiado evidente que ya no era el hombre que todos admiraban. Mientras tanto, la sombra del hombre que había destruido su relación empezaba a crecer en su mente como un símbolo de todo lo que había perdido. No lo conocía. No sabía casi nada de él. Pero lo imaginaba constantemente. Su rostro, su huella, su relación clandestina con la mujer que él había amado. Esta obsesión mental aumentó su tormento. No era celos. Era humillación profunda. Una herida narcotizante que le recordaba día tras día que había sido traicionado de la manera más cruel. A nivel físico, el deterioro se volvió evidente. Perdió más de 8 kilos en menos de un mes. Su rostro, siempre firme, masculino, impecable, se volvió más delgado, con ojeras marcadas y una expresión de tristeza permanente. Sus seguidores comenzaron a notarlo en sus escasas apariciones públicas y en las pocas fotos filtradas por el personal de producción. Algunos fans expresaron preocupación. Otros creyeron que el cambio físico formaba parte de un nuevo personaje. La verdad era mucho más dolorosa. Era el resultado directo del sufrimiento emocional. El círculo más cercano del actor comenzó a considerar la posibilidad de intervención profesional. Un psicólogo de confianza de la familia le ofreció ayuda, pero Khan rechazó las primeras propuestas. Él, acostumbrado a ser fuerte,
No permitía que nadie lo viera vulnerable. Y sin embargo, por dentro se desmoronaba. La presión acumulada finalmente explotó una noche. Tras horas de insomnio y ansiedad, Khan sintió que no podía seguir. Abandonó su departamento, caminó sin rumbo durante horas por las calles de Estambul y terminó sentado frente al Bósforo, mirando el agua negra, inmensa y silenciosa. Allí, solo, en esa oscuridad profunda, admitió por primera vez que ya no tenía fuerzas, que la traición lo había quebrado, que su carrera, su vida, su identidad, estaban en riesgo de derrumbarse para siempre. Ese fue el punto de quiebre. Después de esa noche, su madre insistió con más firmeza en que buscara ayuda profesional. Él, exhausto, finalmente aceptó. Comenzó un proceso terapéutico discreto, lejos de los medios. El psicólogo le explicó que lo que estaba viviendo no era simplemente tristeza. Era un duelo afectivo combinado con un estrés emocional agudo, agravado por el aislamiento voluntario y la presión pública. «Has confundido tu valor personal con tu capacidad de ser amado», le dijo el terapeuta en una de las primeras sesiones. Esa frase lo golpeó como un ladrillo. Poco a poco, el actor empezó a entender que la relación no solo había terminado, sino que había sido tóxica mucho antes de la traición final. Recordó manipulaciones sutiles, silencios estratégicos, cambios repentinos en el comportamiento de ella. Señales que ignoró porque estaba enamorado. Señales que, vistas desde la distancia, revelaban una relación deteriorada, desigual, emocionalmente desgastante. La recuperación, sin embargo, no fue inmediata. Durante las semanas siguientes, Khan alternó momentos de lucidez con recaídas profundas. Algunos días lograba salir de casa y caminar un poco. Otros días, se quedaba encerrado, incapaz de levantarse de la cama. El proceso era lento, doloroso y, más, lleno de altibajos. La prensa seguía sin conocer la verdad, pero el silencio del actor comenzó a levantar sospechas en los medios turcos e internacionales. Programas de televisión empezaron a cuestionar su estabilidad emocional, algunos incluso insinuando el consumo de sustancias, algo totalmente falso. Yaman, consciente de que cualquier declaración pública podía empeorar la situación, decidió seguir guardando silencio. El problema era que ese silencio también alimentaba su angustia. Durante ese periodo, recibió mensajes de apoyo de colegas, amigos y admiradores. Algunos de estos mensajes lo hicieron llorar. Le recordaron que aún había luz afuera, aunque él no pudiera verla. Le recordaron que no estaba solo, aunque se sintiera completamente aislado. Pese a todos los esfuerzos, la herida seguía sangrando. La traición no era solo un recuerdo. Era un eco constante que invadía cada pensamiento. Incluso en terapia, le costaba hablar del tema sin quebrarse. La imagen de su pareja entrando al apartamento del otro hombre se había grabado en su mente como una fotografía imborrable. A nivel profesional, su equipo empezó a tomar decisiones por él. Cancelaron compromisos, rechazaron entrevistas, pospusieron grabaciones. Con cada cancelación, aumentaba el riesgo de perder contratos y oportunidades internacionales. Y, aunque su salud mental era prioridad, las consecuencias empezaron a hacerse sentir. Productores preocupados, acuerdos congelados, marcas buscando alternativas. Era un círculo vicioso. El dolor emocional afectaba su carrera, y los problemas profesionales intensificaban su angustia emocional. La terapia comenzó a dar resultados ligeros pero reales. Khan empezó a comprender que la traición no definía su valor. Entendió que había entregado demasiado, que había amado más de lo que había sido amado, que había confiado donde solo había ilusión. Este tipo de claridad, aunque dolorosa, fue el primer paso hacia la reconstrucción emocional. Pero la recuperación nunca es lineal. Justo cuando parecía que empezaba a mejorar, ocurrió algo que volvía a desestabilizarlo. Una foto filtrada de su expareja abrazando al nuevo hombre en un restaurante de Estambul. La imagen se volvió viral. Los comentarios inundaron las redes.
Los medios hicieron titulares sensacionalistas. Yaman, al ver aquella fotografía, sintió que todo el progreso logrado se derrumbaba otra vez. Volvió la angustia. Volvió el insomnio. Volvió el silencio. El actor, una vez más, cayó en un pozo emocional profundo, convencido de que el mundo no tenía ya un lugar para él. Y fue en ese momento de oscuridad absoluta, cuando ocurrió algo inesperado. Una llamada que cambiaría el rumbo de su historia. Una llamada que, para bien o para mal, lo obligaría a enfrentar la verdad con una fuerza que no sabía que aún tenía. La espiral emocional todavía no había llegado a su fin. Lo peor, o lo mejor, estaba a punto de suceder. La llamada que recibió aquella noche cambió el rumbo de su vida. Era su antiguo amigo y colega de profesión, un actor con el que había compartido los primeros años de carrera, antes de que la fama los separara. «Can, te necesitamos en Roma», le dijo con voz firme. «Hay un proyecto nuevo, y solo tú puedes hacerlo». Durante unos segundos, Yaman no respondió. Miró el teléfono, con las manos temblorosas, sin saber si tenía la fuerza para volver al mundo que lo había visto triunfar. Y luego caer. Pero aquella propuesta despertó algo en su interior. Un impulso casi olvidado. Un recordatorio de que, más allá del dolor, todavía había un propósito. Los días siguientes fueron de duda, de lucha interna. Parte de él quería seguir escondido, huir del ruido, del amor, de los recuerdos. Pero otra parte, la que se negaba a morir, lo empujaba a salir, a reconstruirse. Finalmente, aceptó la oferta. Roma sería su refugio, su campo de batalla y su oportunidad de empezar de nuevo. Al llegar a Italia, Yaman era apenas una sombra del hombre que el público recordaba. Su mirada seguía cansada, su voz aún cargada de tristeza. Pero había algo nuevo en él. Una leve determinación. Había decidido que esta vez su regreso no sería para impresionar a nadie. Sería para curarse. Durante los primeros días, se mantuvo en silencio, caminando solo por las calles romanas al amanecer, observando cómo la ciudad despertaba. El aire fresco, el olor a café y pan recién hecho, los sonidos del tráfico matutino le devolvían poco a poco una sensación de realidad. «Sigo aquí», se repetía en voz baja. «Sigo vivo». La terapia continuó a distancia, con sesiones virtuales. Su psicólogo le insistía en algo fundamental. No puedes reconstruirte desde el mismo lugar que te destruyó. Can entendió entonces que no bastaba con olvidar. Tenía que aprender. Tenía que redescubrir quién era fuera del amor, fuera de la fama, fuera de la imagen que los demás esperaban. Dejó las redes sociales. Se alejó de los círculos mediáticos. Empezó vía escribir. No guiones, no entrevistas, sino cartas que nunca enviaría. Dirigidas a sí mismo, a su expareja, a la persona que fue antes de la traición. En esas cartas, plasmó sus dudas, sus culpas, su rabia y, finalmente, su deseo de perdonar. El perdón no llegó de un día para otro. Durante meses, el actor convivió con el rencor, con la herida abierta, con el deseo de justicia emocional. Pero entendió que aferrarse al odio era como sostener un cuchillo por la hoja. Cada día sangraba un poco más. En una sesión de terapia particularmente dura, su psicólogo le dijo: «Perdonar no significa justificar lo que te hicieron. Significa liberarte de seguir viviendo allí». Aquella frase fue una revelación. Can comprendió que su expareja, con sus mentiras, ya no tenía poder sobre él. Que el verdadero control lo recuperaría solo cuando dejara de revivir la historia. Así, poco a poco, comenzó a hacerlo. El perdón se convirtió en su liberación, no en una reconciliación, sino en un cierre. Con esa nueva claridad, Yaman decidió reconstruir su carrera desde un lugar más honesto. No buscaba ya ser el galán perfecto ni el ídolo de masas. Quería ser un hombre real, un artista con cicatrices, sí, pero también con verdad. La serie que filmó en Roma fue el punto de inflexión. Interpretaba a un hombre que lo había perdido todo por amor y debía redescubrirse entre la soledad y la traición.
El papel era casi autobiográfico. Yaman vertió en ese personaje toda su rabia, su melancolía, su vulnerabilidad. El resultado fue asombroso. Los críticos hablaron de la interpretación más humana de su carrera. Los espectadores, que desconocían su historia personal, sintieron que había algo diferente en él, una autenticidad dolorosa que trascendía la pantalla. Por primera vez en mucho tiempo, Khan no actuaba para ocultar, actuaba para sanar. Cada escena era una purga. Cada lágrima, una confesión. Cada silencio, una cicatriz abierta. El arte se convirtió en su terapia, en su forma de gritar sin romper el silencio. El éxito del nuevo proyecto lo devolvió a la cima, pero esta vez con una perspectiva completamente distinta. Ya no se aferraba a los aplausos ni a la adoración del público. Sabía que nada de eso llenaba el vacío interior. Aún así, la soledad seguía presente. No la veía como enemiga, sino como una maestra severa. Aprendió a disfrutar de su propia compañía, a redescubrir la paz en los pequeños gestos. Cocinar, leer, caminar bajo la lluvia, mirar el mar. La prensa, que siempre busca escándalos, intentó vincularlo nuevamente con nuevas relaciones. Pero Khan, más prudente y reservado que nunca, evitó cualquier tipo de exposición sentimental. Había comprendido que el amor verdadero no se demuestra ante las cámaras, sino en el silencio compartido. Con el paso del tiempo, Yaman empezó a involucrarse en causas sociales. Se convirtió en portavoz de campañas de salud mental y apoyo a hombres que atravesaban rupturas o depresión. En una entrevista que dio meses después, dijo con serenidad: "Nos enseñan a ser fuertes, a no llorar, a no mostrar dolor. Pero la verdadera fuerza no está en ocultar el sufrimiento, está en sobrevivirlo". Sus palabras resonaron en millones de seguidores que habían pasado por experiencias similares. Muchos escribieron mensajes agradeciéndole por haber hablado, por haber roto el tabú del dolor masculino. Esa fue su redención más profunda: transformar su tragedia en una herramienta de empatía. Hacia finales de 2025, Khan Yaman regresó a Estambul, no como el hombre destruido que se había ido, sino como alguien nuevo. Había aceptado su historia, con todas sus heridas. Visitó los lugares que solía frecuentar con su expareja, pero esta vez sin dolor. Se detuvo frente a su antiguo apartamento, respiró hondo y sonrió levemente. «Gracias por lo que fuiste», murmuró. Y siguió caminando. El hombre que alguna vez temió no volver a amar empezó a abrir su corazón de nuevo. No a otra persona, sino a la vida. Comprendió que la felicidad no siempre está en tener a alguien al lado, sino en estar en paz con uno mismo. En sus redes, a las que volvió solo un año después, compartió una frase breve, pero poderosa. «He perdido mucho, pero me he encontrado a mí mismo, y eso lo vale todo». Esa publicación se volvió viral. No por morbo, sino por esperanza, porque, al final, todos vieron en él algo más que un actor, un ser humano que había caído, sufrido y renacido. Hoy, Khan Yaman continúa trabajando, pero con una filosofía distinta. Selecciona cuidadosamente sus proyectos, prioriza su salud mental y se rodea solo de personas auténticas. Ya no busca perfección, sino paz. Ya no teme al silencio, sino a perderse en el ruido. Y cuando habla de amor, lo hace con una madurez que antes no tenía. «El amor no debería doler», dijo recientemente en una conferencia en Milán. «Pero si duele, que al menos nos enseñe algo». Esa frase resume todo su viaje. De la idolatría al desengaño, del dolor al perdón, de la caída al renacimiento. Porque al final, el verdadero final trágico no fue perder a la mujer que amaba. Fue tener que morir simbólicamente para poder volver a vivir. Y eso, paradójicamente, fue su salvación.